El 26 de noviembre de 1941, una flota japonesa salió en silencio rumbo al Pacífico. Portaaviones, acorazados y cientos de aviones avanzaron hacia un punto al norte de Hawái. Su objetivo era golpear el corazón naval de Estados Unidos antes de que los norteamericanos pudiesen reaccionar. Para Japón, aquella operación era una apuesta desesperada. Paralizar al enemigo, ganar tiempo y construir un imperio imposible de sostener. Pero ese ataque, pensado para salvar sus ambiciones, terminó abriendo el camino hacia su propia destrucción. Japón no ingresó a la Segunda Guerra Mundial como un simple acompañante de Hitler, sino que llegó como un imperio que ya venía construyendo su propio proyecto de expansión desde hacía décadas. A comienzos del siglo XX era una potencia militarizada, con una economía en crecimiento y una ambición clara: convertirse en una gran fuerza imperial en Asia. Pero había un problema de fondo que condicionaba todas sus decisiones. El archipiélago japonés no tenía los recursos naturales necesarios para alimentar esa expansión. Carecía de primas, combustible, hierro, carbón y, sobre todo, petróleo. Sin esos recursos, su ejército no podía moverse, su marina no podía operar y su industria de guerra no podía sostenerse. Japón entonces se fijó en las grandes potencias occidentales. Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y los Países Bajos tenían colonias, rutas comerciales, bases navales y acceso a materias primas. Japón quería algo parecido: un espacio propio de dominio, recursos y seguridad en Asia Oriental y el Pacífico. Por lo tanto, el primer gran paso fue mirar hacia el continente. Manchuria, en el noreste de China, ofrecía territorio, recursos y una posición estratégica. En 1931, Japón invadió la región y terminó creando allí un estado bajo su control. Formalmente podía parecer una entidad separada, pero en los hechos funcionaba como una base de expansión japonesa. Desde allí el imperio tenía una puerta abierta hacia China y también hacia las fronteras soviéticas. Y el avance no se detuvo. En 1937, el incidente del puente Marco Polo terminó convirtiéndose en el inicio de una guerra abierta entre Japón y China. Al principio, el ejército imperial avanzó con fuerza. Las tropas japonesas consiguieron victorias importantes, ocuparon territorios y golpearon duramente a las fuerzas chinas. Pero la guerra se volvió cada vez más larga y costosa. China resistía. Japón conquistaba, pero no lograba quebrar definitivamente al enemigo. Cada avance exigía más soldados, más suministros, más combustible y más esfuerzo. Entonces la guerra, que debía fortalecer al imperio, empezó a drenarlo. Y en ese escenario apareció una pregunta estratégica: ¿hacia dónde debía expandirse Japón? Una parte de sus mandos miraba al norte, hacia Mongolia, Siberia y las zonas de influencia soviética. Otra parte miraba al sur, hacia las colonias europeas del sudeste asiático, ricas en petróleo, caucho y otros recursos indispensables. La opción del norte recibió un golpe muy duro cuando las fuerzas japonesas fueron derrotadas por soviéticos y mongoles en Jalgingol. Esa derrota obligó a Japón a reconsiderar sus planes. Atacar a la Unión Soviética ya no parecía una apuesta segura. Por eso, mientras Alemania lanzaba su guerra en Europa y más tarde atacaba a la propia Unión Soviética, Japón decidió no abrir ese frente. Tenía demasiados problemas en China y demasiada necesidad de recursos. La nación nipona vio en Alemania e Italia una convergencia de intereses. Compartían enemigos, ambiciones imperiales y una visión de ruptura con el orden internacional dominado por las potencias occidentales.
Y así fue como Japón entró a la Segunda Guerra Mundial. Pero Japón no se incluyó a la guerra como una extensión de Hitler. Su cruzada tenía una lógica propia: dominar Asia, asegurar recursos y construir una esfera de poder en el Pacífico. Sin embargo, el problema que apareció fue que cada movimiento japonés provocaba una respuesta más dura de Estados Unidos. Washington observaba con creciente preocupación la expansión japonesa en China y el sudeste asiático. Y aunque mantenía una tradición de aislamiento, el avance de las potencias del eje y las acciones japonesas en Asia fueron empujando al país hacia una postura cada vez más activa. Para Japón esa presión era peligrosa. En 1939 casi todo su petróleo era importado y una parte enorme provenía nada más ni nada menos que de Estados Unidos. Si ese flujo se cortaba, la maquinaria militar japonesa quedaba amenazada. Cuando Japón avanzó sobre Indochina francesa y siguió preparando su expansión hacia el sur, Estados Unidos respondió con embargos y congelamiento de activos. Luego se sumaron Gran Bretaña y los Países Bajos, que controlaban territorios clave como las Indias Orientales neerlandesas. De un golpe, Japón perdió acceso a la mayor parte del petróleo que necesitaba. En Tokio se presentó una disyuntiva que se vivió como una crisis. Aceptar las exigencias estadounidenses implicaba retirarse de China y abandonar una parte central de su proyecto imperial. Para los líderes japoneses eso era admitir una derrota estratégica antes de pelear. La otra opción era avanzar por la fuerza hacia el sudeste asiático, tomar los recursos necesarios y neutralizar la única potencia capaz de impedirlo: Estados Unidos. Fue así como nació el ataque a Pearl Harbor. Japón no creía necesariamente que pudiera derrotar a Estados Unidos en una guerra larga. Su cálculo era otro. Si lograba destruir o paralizar la flota estadounidense del Pacífico, tendría tiempo para conquistar territorios, fortificarse, asegurar recursos y obligar a Washington a negociar desde una posición de poder. On the 26th of November 1941, a Japanese attack fleet consisting of 6 aircraft carriers, 2 battleships and hundreds of aircraft departed from Japan and began the long journey to an assembly point 230 miles north of the Hawaiian island of Oahu. Their target, the US Pacific Fleet, anchored at Pearl Harbor. El 7 de diciembre de 1941, esa apuesta se puso en marcha. A las 7:55 de la mañana, la primera ola de aviones japoneses apareció sobre Pearl Harbor. La base estadounidense fue tomada por sorpresa. Los aviones atacaron aeródromos, hangares, buques y acorazados. En poco más de una hora, Japón hundió y dañó numerosos buques, destruyó aviones y golpeó la infraestructura de la base. Pero el éxito de la operación tuvo una falla decisiva. Los portaaviones estadounidenses no estaban allí, y en la Guerra del Pacífico los portaaviones iban a convertirse en la pieza central del poder naval. Además, instalaciones fundamentales como depósitos de combustible y talleres de reparación no fueron destruidas de manera decisiva. Japón había golpeado fuerte, pero no había eliminado la capacidad estadounidense de recuperarse. El ataque consiguió lo contrario de lo que Tokio esperaba. En vez de quebrar la voluntad norteamericana, la unificó. Estados Unidos entró en guerra y su industria empezó a movilizarse a una escala que Japón no podía igualar. Por su parte, en los primeros meses, el avance japonés fue impresionante. Tailandia cayó rápidamente bajo su influencia. Guam, Wake, Filipinas, Hong Kong, Malasia, Singapur, las Indias Orientales neerlandesas y otros puntos estratégicos fueron atacados o conquistados. Japón había logrado lo que tanto anhelaba: construir un enorme imperio en Asia y el Pacífico. Pero conquistar no es lo mismo que sostener.
as the death toll rose and industries vital to the Japanese war effort were destroyed, the situation in the country became desperate. Millions of people began to flee from the cities, and those that stayed faced a dismal existence. El imperio japonés se extendía sobre mares inmensos, cientos de islas, territorios continentales y frentes abiertos. Y la guerra con China seguía consumiendo hombres y recursos. El Pacífico exigía barcos, aviones, combustible y logística. Cada posición conquistada necesitaba suministros. Cada isla debía defenderse. Cada ruta marítima podía ser atacada. Japón había creado un imperio demasiado grande para su base industrial y material. Sus recursos eran limitados, su sistema logístico era vulnerable y sus enemigos podían absorber pérdidas que Japón no podía reemplazar con la misma facilidad. Fue así como el punto de quiebre llegó en junio de 1942 en Midway. Japón buscaba completar lo que no había logrado en Pearl Harbor: destruir los portaaviones estadounidenses y asegurar su dominio en el Pacífico. Pero los servicios de inteligencia estadounidenses descubrieron el plan. Y la trampa se cerró sobre la flota japonesa. La derrota fue devastadora. Japón perdió 4 portaaviones y cientos de aviones, junto con pilotos experimentados que no podían ser reemplazados rápidamente. A partir de Midway, la iniciativa comenzó a ser de Estados Unidos. Japón siguió combatiendo con ferocidad, pero ya no podía expandirse como antes. Su guerra dejó de ser ofensiva y se convirtió en una defensa cada vez más desesperada. El avance aliado se fue acercando paso a paso. Nueva Guinea, Filipinas, las islas del Pacífico y las Marianas marcaron el retroceso japonés. La pérdida de Guam, Saipán y Tinian tuvo una importancia decisiva. Desde allí, los bombarderos estadounidenses podían atacar directamente el territorio japonés. La guerra, que Japón había querido mantener lejos de sus islas principales, comenzó a caer sobre sus ciudades. Al principio, los bombardeos de precisión no dieron los resultados esperados. Las distancias, las condiciones y la estructura de las ciudades japonesas complicaban las operaciones. Pero entonces la estrategia cambió. Los bombardeos incendiarios nocturnos a baja altitud reemplazaron a los ataques de precisión. Tokio fue arrasada por el fuego. Las ciudades japonesas, construidas en gran parte con materiales vulnerables a los incendios, quedaron expuestas a una destrucción masiva. Más de 60 ciudades sufrieron ataques. Millones de personas huyeron de los centros urbanos. La industria fue golpeada. Los alimentos y el combustible comenzaron a escasear. La guerra pasó de ser una expansión imperial a una batalla por la supervivencia. Mientras tanto, las batallas por Iwo Jima y Okinawa mostraron a los estadounidenses el costo que tendría una invasión directa de Japón. En Iwo Jima, los japoneses resistieron con fiereza. En Okinawa, los ataques kamikaze hundieron y dañaron numerosos barcos aliados. The island was heavily fortified. The enemy had dug in with no intention of retreating. The battle-weary Marines had to fight for Iwo Jima inch by inch, struggling through the volcanic sand under a barrage of fierce enemy fire. Para los mandos estadounidenses, esa resistencia anticipaba un escenario aterrador. Una invasión de las islas principales podía provocar cientos de miles, incluso millones de bajas. Japón, por su parte, comenzaba a prepararse para defender su territorio hasta las últimas consecuencias. Pero dentro del propio gobierno japonés ya había señales de agotamiento. El primer ministro Toyo había caído tras la pérdida de Saipán. Más tarde, Kentaro Suzuki llegó al poder. No todos en la cúpula japonesa querían continuar la guerra. El emperador Hirohito también empezó a contemplar el final.
Por lo tanto, Japón buscó una salida a través de la Unión Soviética, esperando que Moscú actuara como mediador. Pero esa esperanza era ilusoria. Stalin ya había acordado con los aliados entrar en guerra contra Japón después de la derrota alemana. Mientras Tokio esperaba una respuesta soviética, Moscú preparaba su ofensiva en Manchuria. En julio de 1945, los aliados emitieron la Declaración de Potsdam, exigiendo la rendición japonesa. La respuesta de Tokio fue interpretada como un rechazo. Japón todavía intentaba ganar tiempo, preservar alguna condición y evitar una rendición total. Pero entonces llegó Hiroshima. El 6 de agosto de 1945, un bombardero B-29 despegó desde Tinian y lanzó una bomba atómica sobre la ciudad. La destrucción fue inmediata. Edificios, calles y personas quedaron consumidos por una explosión que inauguraba una nueva era de guerra. 2 días después, la Unión Soviética atacó Manchuria. El 9 de agosto, una segunda bomba atómica cayó sobre Nagasaki. Japón quedó atrapado entre la devastación nuclear, el avance soviético y la certeza de que ya no tenía forma de imponer condiciones desde la fuerza. En ese momento, el emperador decidió intervenir. Faced with further nuclear attacks, Emperor Hirohito was forced to put aside any hopes of an honorable end to the war. The endurable must be endured, he announced, and finally, on August the 14th, Japan accepted the Potsdam Declaration and agreed to unconditional surrender. Japón aceptó los términos de la rendición. El 15 de agosto, el país anunció que la guerra había terminado. El 2 de septiembre de 1945, a bordo del USS Missouri en la bahía de Tokio, se firmó la rendición formal. El imperio que había buscado dominar Asia quedaba desarmado, ocupado y obligado a transformarse. Sus líderes enfrentarían juicios. Toyo sería condenado y ejecutado. El país que había lanzado una guerra para asegurar recursos, prestigio y expansión, terminó reducido a ruinas, bajo control de las fuerzas que había intentado expulsar del Pacífico. Japón perdió la guerra por una cadena de decisiones que fueron estrechando su margen de salida. Quiso construir un imperio sin tener los recursos para sostenerlo. Se hundió en China sin poder cerrar esa guerra. Eligió atacar al sur porque no podía avanzar al norte. Golpeó Pearl Harbor esperando una negociación y provocó una guerra total contra la mayor potencia industrial del mundo. Conquistó demasiado rápido, pero no pudo defenderlo todo. Y cuando la guerra llegó a sus propias ciudades, ya era tarde para volver atrás. La historia de Japón en la Segunda Guerra Mundial es la historia de un imperio que confundió velocidad con victoria, expansión con fortaleza y sacrificio con estrategia. Durante unos meses pareció imparable, pero detrás de cada conquista había una debilidad que crecía en silencio. Y cuando esa debilidad quedó expuesta, el imperio del sol naciente comenzó a caer isla por isla, ciudad por ciudad, hasta rendirse sobre la cubierta de un acorazado enemigo. Esto fue todo por hoy. Si te gusta este tipo de contenido, podés sumarte al canal con tu suscripción. Es una forma simple de apoyar el trabajo que hacemos y nos ayuda a seguir creciendo. Gracias por estar del otro lado.